Se implementó un estudio de validación de la puntuación del riesgo de Framingham y se demostró que el predictor de cardiopatía coronaria de Framingham funcionó bien para pronosticar eventos de cardiopatía coronaria en varones y mujeres blancos y negros. Sin embargo, esta puntuación de Framingham tiende a sobreestimar el riesgo entre varones americanos japoneses e hispanos y mujeres amerindias, así como en algunas poblaciones europeas y asiáticas. La puntuación de riesgo de Framingham tiene varias limitaciones. No toma en cuenta los antecedentes heredofamiliares. Subestima el riesgo para mujeres, especialmente mujeres más jóvenes. Y se enfoca firmemente en la edad. Puede subestimar el riesgo en adultos más jóvenes. ¿Cuán eficaces son las diversas clases de medicamentos y polipemiantes para reducir las concentraciones de colesterol total y aumentar el colesterol HDL y reducir los triglicéridos? Esta diapositiva demuestra que de todos los tratamientos hipolipemiantes, las estatinas inhiben la HMG-CoA reductasa, son las más potentes para reducir LDL, que es la meta primaria de los tratamientos hipolipemiantes. Las estatinas reducen las concentraciones de LDL 20 a 60% desde el valor basal, dependiendo de la potencial del medicamento que se utilice. También reducen las concentraciones séricas de triglicéridos de 10 a 30% e incrementan las concentraciones de HDL de 5 a 10%. Son los únicos medicamentos hipolipemiantes con un beneficio de supervivencia comprobado en pacientes de alto riesgo con beneficios constantes en la mortalidad y morbilidad y mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, se deben usar como tratamiento de primera línea, especialmente por sí perfil de seguridad relativamente bueno. Vamos a enfocarnos en las estatinas, sus beneficios clínicos y sus riesgos. ¿Qué sabemos sobre la concentración muy baja de LDL? ¿Son realmente seguras? Las estatinas o inhibidores de la HMG coenzima A reductasa son los agentes de primera línea para reducir los lípidos. Son los únicos tratamientos hipolipemiantes en los cuales se ha demostrado en estudios clínicos que reducen sistemáticamente la mortalidad y morbilidad cardiovascular, incluyendo infarto de miocardio y accidente vascular cerebral. Existen diversos medicamentos llamados estatinas que varían en potencia y posologías. Estos incluyen lovastatina, pravastatina, fluvastatina, simvastatina, atorvastatina y rosuvastatina. De estos medicamentos, atorvastatina y rosuvastatina son los más potentes para reducir el LDL. En particular, rosuvastatina es 2 veces más potente que atorvastatina. Rosuvastatina también incrementa el HDL ligeramente más que las otras estatinas. Pitavastatina, aprobada recientemente por la FDA, se asocia con menos interacciones medicamentosas que las otras estatinas. La mayoría de las estatinas se deben tomar a la hora de acostarse. Sin embargo, pravastatina y atorvastatina se pueden tomar a cualquier hora del día. Es importante observar que aumentar el doble de la dosis de una estatina solo reducirá el LDL otro 6%. Esta es la regla de los 6%. De manera que el efecto hipolipemiante más fuerte se obtiene durante el inicio de la estatina. Rosuvastatina es la estatina más potente con reducciones de LDL de hasta 45%, incluso con la dosis baja inicial de 5 a 10 miligramos. Atorvastatina también es una de las estatinas más potentes y reduce el LDL hasta 40% a la dosis inicial más baja de 10 miligramos y hasta 55% a la dosis más alta de 80 miligramos. Simvastatina es una estatina reductora de LDL moderada, capaz de reducir las concentraciones de LDL de 35 a 41% a dosis baja medianas de 20 a 40 miligramos. Lovastatina, pravastatina y fluvastatina son las estatinas menos eficaces para reducir el LDL en alrededor de 25 a 35% de las dosis más comunes. La elección de una estatina se debe personalizar por medio de la reducción de LDL necesaria para lograr la meta de LDL deseable en cada paciente. Además de sus efectos hipolipemiantes, las estatinas se asocian con múltiples efectos benéficos no relacionados con lípidos como 1. Mejora la función y salud del endotelio, incluyendo vasodilatación dependiente del endotelio. 2. Reducen los niveles de fibrinógeno. 3. Incrementan las concentraciones de partículas HDL que tienen efectos benéficos en la placa aterosclerótica. 4. Estabilizan la placa aterosclerótica y reducen su vulnerabilidad y propensión a ruptura y causar síndrome coronario agudo.
5. Efectos antitrombóticos, como reducción de los niveles de factor protrombóticos en las placas. 6. Efectos antiinflamatorios, como lo demuestra su reducción de los niveles sistémicos de proteína C reactiva. Las estatinas generalmente son seguras y tienen tasas bajas de efectos colaterales en comparación con otros medicamentos. Las lesiones hepáticas serias con estatinas son raras y no predecibles en pacientes individuales. El monitoreo periódico y rutina de las enzimas hepáticas parece no ser eficaz para detectar o prevenir las lesiones hepáticas serias. Pero a pesar de varias décadas de uso en más de 100 millones de pacientes, no se ha presentado ni un solo caso de insuficiencia hepática atribuida al uso de estatinas. Recientemente la FDA eliminó la necesidad de monitoreo periódico de las enzimas hepáticas en pacientes que toman estatinas. Las informaciones para prescribir ahora recomiendan realizar pruebas de función hepática antes de iniciar el tratamiento con una estatina y después como esté indicado clínicamente. La miopatía asociada con estatinas varía de mialgias a elevación de las concentraciones de creatinina quinasa y a la complicación rara y posiblemente letal de rhabdomiolisis. La tasa de miopatía asociada con estatinas son más altas si se usan fibratos concomitantemente. Y en estos casos se recomienda a los médicos que limiten la dosis de estatina a la más baja posible, como 10 miligramos de simvastatina, 10 miligramos de rosuvastatina. La tasa más alta de miopatía se presenta cuando se usa el medicamento antiarrítmico amiodarona. En particular, la dosis alta de simvastatina, 80 miligramos, se debe usar con mucha precaución y de preferencia se debe evitar y sustituir con otras estatinas si es posible. Los médicos deben estar familiarizados con diversas opciones de los tratamientos al tratar miopatía asociada con el uso de estatinas. Estos incluyen 1. Reducir la dosis de estatina. 2. Agregar ezetimiba o secuestradores de ácidos biliares si es necesario. 3. Reducir la frecuencia del uso de ciertas estatinas. 4. Se puede usar atorvastatina o rosuvastatina de acción más prolongada cada tercer día, 2 veces a la semana o incluso una vez a la semana si es necesario. 5. Determinando y corrigiendo los niveles séricos de vitamina D cuando sea necesario. Y 6. Observe que solo se recomienda suspender la estatina por elevación asintomática de creatinina quinasa a niveles 10 veces del nivel superior normal. Otros efectos perjudiciales incluyen los efectos colaterales cognitivos, no serios y irreversibles, como pérdida de memoria, confusión, etc. Y reportes de incremento en los niveles de glicemia y hemoglobina glicosilada que recientemente se agregaron a la información para prescribir las estatinas. La FDA y los expertos cardiovasculares siguen creyendo que los beneficios cardiovasculares de las estatinas tienen más importancia que el incremento de estos pequeños riesgos. La pregunta, ¿es seguro y benéfico lograr concentraciones muy bajas de LDL en pacientes de muy alto riesgo? La respuesta es sí, y procede de un análisis del estudio clínico aleatorio PROVE-IT. El estudio PROVE-IT-TIMI 22 comparó el tratamiento intensivo atorvastatina 80 miligramos y el tratamiento moderado pravastatina 40 miligramos en pacientes después de un síndrome coronario agudo. Los pacientes tratados con atorvastatina se dividieron en 4 grupos por valores de LDL. Más de 100 miligramos por decilitro, de 80 a 100 miligramos por decilitro, guías para cumplir el intervalo de referencia, de 60 a 80, de 40 a 60 y menos de 40 miligramos por decilitro. En los grupos con LDL muy bajo no hubo diferencia significativa en los parámetros de seguridad, incluidas alteraciones musculares, hepáticas o retinianas, hemorragia intracraneal o muerte. Los grupos con menos de 40 miligramos por decilitro y de 40 a 60 miligramos por decilitro tuvieron menos eventos cardíacos mayores, como muerte, infarto, miocardio, accidentes cerebrovasculares, isquemia recurrente, revascularización. Los investigadores demostraron que en comparación con los pacientes tratados con una meta de LDL aceptable, o sea de 80 a 100 miligramos por decilitro, no había problemas de seguridad con concentraciones de LDL que son mucho más bajas, hasta 40 a 60 miligramos por decilitro, o incluso más bajas de 40 miligramos por decilitro. E incluso hay cierta mejoría en la eficacia clínica con estos niveles muy bajos de LDL. Es importante recordar que actualmente ninguna guía recomienda metas de menos de 40 miligramos o de 40 a 60 miligramos por decilitro.
pero no debemos alarmarnos o asustarnos si el LDL de nuestros pacientes disminuye hasta estos niveles, especialmente en el contexto de un síndrome coronario agudo. Ezetimiba es un miembro de una nueva clase de medicamentos que inhibe la absorción intestinal de colesterol. Esto sucede al bloquear la asimilación de colesterol de las micelas hacia el enterocito. Aunque actualmente se están realizando estudios clínicos aleatorios como IMPROVE-IT, que examinan la adición de ezetimiba a una estatina, no hay datos que muestren que ezetimiba mejore los resultados clínicos cardiovasculares en los pacientes en riesgo. El colesterol LDL no solo es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, sino que las lipoproteínas ricas en triglicéridos también pueden aumentar el riesgo de cardiopatía. Las lipoproteínas ricas en triglicéridos incluyen lipoproteínas de muy baja densidad, remanentes de lipoproteínas de muy baja densidad y lipoproteínas de densidad intermedia. El ATP3 del National Cholesterol Education Program usa el colesterol no HDL principalmente como un sustituto de estas partículas aterogénicas. El colesterol no HDL es la meta secundaria del tratamiento, mientras que el colesterol LDL es la meta primaria del tratamiento hipolipemiante. La meta de colesterol no HDL generalmente es 30 miligramos por decilitro más alta que la meta de LDL.